La arquitectura moderna nace en Europa y se desplaza a lo largo del mundo, trayendo consigo una serie de cambios a cómo se veía el diseño y la construcción en el pasado. Esto, dando paso a una alta gama de posibilidades estructurales, diseños y cómo logramos entender el desarrollo de ciudad generando un entorno mejor planteado para la sociedad. Con lo cual, en el transcurso de este movimiento generó los cimientos de cómo vemos actualmente la arquitectura, dándonos unos claros puntos de partida, por lo cual hoy en día podemos generar distintos proyectos arquitectónicos que cumplan con las expectativas de los arquitectos y la sociedad. Para mí la arquitectura moderna llega tarde a Colombia. O sea, tanto como el movimiento, como todo lo que pasó alrededor de ella, tuvo un lapso de tiempo entre los finales de 1800 a 1900, hasta que llega en Colombia con fuerza en los 30. O sea, hay una distancia muy grande entre Europa y América, y entre Europa y Colombia aún más todavía. Entonces por eso yo opino que la arquitectura moderna llega tarde, muy tarde a Colombia. Pero llega tarde por problemas de comunicación, o sea, habían problemas, no era tan fácil como ahora tener comunicación directa, había que esperar los mensajes, o que los arquitectos, que fue el caso en Colombia, viajaran a Europa, estudiaran con los maestros, vieran el movimiento y trajeran esa información a Colombia. Entonces ya llega transformada, porque llega una arquitectura que llega ya pensada bajo otra persona. O sea, la pureza de la arquitectura moderna se queda en Europa, en mi concepto, y lo que llega es un concepto propio de los arquitectos que viajaron, o lo que ellos entendieron de los mensajes que venían en otro idioma, en francés, en alemán, y que ellos mismos los tradujeron al español para entender la arquitectura. Pasando de esta forma de no generar grandes volados en las construcciones a tener como primer referente la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, generando controversia por este tipo de volados, los cuales fueron referenciados en varios proyectos a nivel mundial. Estados Unidos, optando por estos cambios que se generaron en Europa y por una gran tragedia que sucedió en la escuela de Chicago, transformó estas bases adaptándolas a su entorno, es donde nosotros comenzamos a ver el crecimiento edificatorio, los grandes edificios de hierro y vidrio, con lo cual los conceptos generados en Europa sobre arquitectura moderna fueron transformándose basados en las necesidades sociales, económicas y políticas de cada país, dando esto un gran punto de partida sobre el desarrollo edificatorio. Teniendo como fuente original la arquitectura moderna europea y la arquitectura moderna estadounidense, cada una dando sus rasgos característicos y criterios de apropiación, Colombia adapta esas características como pilar fundamental constructivo. Si bien la arquitectura moderna llega tardía a Colombia, tiene muy buenos referentes edificatorios con los cuales puede generar en sus espacios una arquitectura moderna más adaptada a las necesidades sociales y económicas. Si la arquitectura moderna llega tarde a Colombia, al Valle del Cauca llega aún mucho más tarde. En los años 30 ya en Bogotá se hacía muy buena arquitectura moderna, y en Cali los primeros registros que yo entiendo que son muy buenos, de buena factura, están en los años 50. O sea, pasaron 2 décadas entre Bogotá y Cali para que la arquitectura llegara a tener fuerza en Cali. Cali era una ciudad muy pequeña, Palmira era una ciudad mucho más pequeña todavía, pero empiezan a verse vestigios importantes o elementos puntuales que ayudaron muchísimo. En Palmira se encuentran entidades importantes, sobre todo en bancos en el centro de la ciudad, la alcaldía, el nuevo CAN, y en la Universidad Nacional. Se encuentran ejemplos de muy buena calidad que aún se conservan bien, aunque hayan cambiado de uso, pero uno entiende qué era lo que pasaba allí. Había un manejo del material muy importante, era material a la vista, sin pintar, sin ocultar su fuerza y su importancia a nivel de materiales, y sobre todo el tema del clima. Yo considero que esa arquitectura, aunque es de los años 50, es muy buena porque es muy pensada. O sea, el estudio, el análisis, el diseño que tienen las obras es muy bueno, y en mi concepto son edificios que deben ser valorados hoy más que nunca y conservados cuando se pueda. ¿Qué caracteriza la arquitectura moderna o del movimiento moderno, mejor dicho, en Colombia? Yo creo que le viene muy bien el tema de la planta libre, de los pilotes, de la terraza jardín por el clima. Como plantea Le Corbusier, que los edificios deben tener una quinta fachada, definitivamente el que se puedan generar cubiertas ajardinadas en el Valle del Cauca pues es una delicia, y no solamente en arquitectura moderna, sino también hoy en día mucha de la arquitectura contemporánea se trabaja con terraza jardín, que son elementos traídos de la arquitectura moderna. Hay muy buenas referencias de este periodo moderno, muy buenos intérpretes de este periodo moderno en todo Colombia. Yo diría que
en las ciudades principales y en las ciudades intermedias a nivel nacional vamos a encontrar algunos edificios que son importantes y son baluarte patrimonial de la nación con respecto al movimiento moderno. Basados en esto, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Cultura de Palmira no tienen en cuenta los valores arquitectónicos que se plantean en varias de las edificaciones modernas en el PEMS del municipio, que es el Plan de Manejo Especial del Centro Histórico, dando como resultado una desvalorización de estas edificaciones, trayendo consigo que las mismas sean vulneradas arquitectónicamente, generándole cambios a su forma para darle un uso diferente a como fueron planteadas. Esto generando modificaciones no controladas sobre las mismas. El estudio se realiza para que estas edificaciones sean reconocidas como bien de interés cultural para Palmira y puedan conservar sus características iniciales por las cuales se determinan del movimiento moderno en la ciudad de Palmira. El basamento, la planta libre, la plataforma y la torre son una de las características físicas de edificaciones privadas como el Banco BBVA, Banco Central Hipotecario, actualmente Yoyo Stop, Banco Popular y edificaciones públicas como la Alcaldía de Palmira. Bancos como el BBVA y el Popular comparten características físicas idénticas y se definen con un estilo moderno estadounidense. La arquitectura moderna estadounidense le brinda a la arquitectura colombiana su forma en estructura, su diseño en su basamento, plataforma y torre. Lo que hace la arquitectura europea es brindarnos su opción de materialidad y composición interna, dándonos un mejor confort climático interno y una mejor apreciación de los espacios que vinculan estas edificaciones. La Alcaldía de Palmira cuenta con características especiales como planta libre y torre, lo cual con la planta libre nos distribuye hacia los diferentes espacios de la unidad, de la edificación. La torre, conectada al suelo por dos puntos fijos, nos genera un espacio libre en el cual podemos tener toda una visual del Parque de Bolívar. Además de esto, de su volado característico de 4 metros, esto características especiales de la arquitectura moderna europea. El Banco Central Hipotecario no cuenta con estas características de basamento, planta libre, plataforma o torre, pero sí cuenta con un diseño especial en sus dos fachadas, dándole respuesta a la necesidad bioclimática del lugar, generando así un mejor confort climático interno, dando una calidad espacial interna mucho más adecuada a la necesidad en su momento. Las edificaciones modernas de Palmira se emplazan principalmente en dos vías principales del municipio, como lo es la calle 30 y la carrera 29, donde se genera desde la década de los 60 a los 90 un crecimiento exponencial hacia el noroccidente. Estas edificaciones se localizan principalmente en las esquinas de las manzanas, dándoles un criterio de diseño más amplio con el cual pueden desarrollar mejores espacios internos, los cuales responden a temas de confort espacial, climático y estético. Este desarrollo es tema importante de reconocimiento a nivel de bien de interés cultural, por los importantes aportes arquitectónicos que nos brindan estas edificaciones. Los valores arquitectónicos, la importancia de estas edificaciones que tuvieron en su momento son características las cuales deben ser reconocidas a nivel municipal para su protección y para recuperar la memoria arquitectónica colectiva que dio lugar en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.